Continuaremos hoy con la lectura del texto Democratización Económica y Democratización Política, con el cual iniciamos en el programa anterior el estudio del tema de las relaciones entre economía y política, un tema que definimos como central y crucial de la ciencia de la historia de la política, y en torno al cual se articula por mi parte la búsqueda de una nueva estructura de la acción transformadora. Para conectarnos con el programa anterior, recordemos que habíamos formulado un gráfico posicional que nos permitía dividir o distinguir en 4 sectores, en 4 espacios, las distintas posiciones políticas que se articulan en torno a 2 ejes diferentes. Por un lado, el eje que distingue entre posiciones de izquierda y de derecha, progresistas y reaccionarias, y por otro lado, el eje que distingue entre estatismo y sociedad civil, digámoslo así, Estado y mercado, énfasis en la sociedad política y el Estado, o bien énfasis en la sociedad civil y en la descentralización. Ese gráfico posicional lo habíamos comenzado a analizar, y el último párrafo que habíamos leído hacía referencia a que a lo largo de la historia moderna se han evidenciado desplazamientos del centro de gravedad política, por decirlo así, por esos diferentes espacios. El último texto decía: en un sentido más general y amplio puede mostrarse que la historia de la sociedad moderna ha visto desplazamientos del centro de gravedad político que corresponden con buena aproximación a nuestros 4 sectores, más exactamente a 3 de ellos, surgiendo la interrogante de si sea llegada la hora de buscar y encontrar soluciones a la presente crisis, orientándonos hacia el 4º sector aún no explorado. Es lo que vamos a profundizar continuando con esta lectura del día de hoy, es decir, ese proceso histórico que nos permite, en el cual podemos visualizar esos desplazamientos de la vida política a lo largo de la civilización moderna. Para comprender adecuadamente el problema de las relaciones entre sociedad civil y sociedad política, es preciso tener en cuenta que su distinción y separación es un resultado de cierto proceso histórico que se originó en los albores de la época moderna. En el orden social tradicional, premoderno, entre el sistema de poder o sociedad política y el sistema de las actividades económicas, sociales o culturales o sociedad civil, existía organicidad. Se trataba de un orden jerárquicamente dispuesto, donde cada grupo social se mantenía en su propio espacio vital y donde los dirigentes y los dirigidos tenían similares creencias y debían comportarse conforme a una misma moral de carácter fundamentalmente religiosa que los vinculaba entre sí y los ligaba a una común fidelidad superior. Estamos claramente haciendo referencia a la sociedad medieval, a la civilización medieval. La separación entre sociedad civil y sociedad política se produce con la disolución del orden medieval, como consecuencia de varios procesos, pero como consecuencia principalmente del despliegue de las libertades individuales. Por un lado, la sociedad civil, como sistema de las actividades vulgarmente dichas privadas, se transforma completamente con el desarrollo de las ciencias, del racionalismo, del empirismo, con la expansión de los nuevos métodos de producción, de comercio, del transporte y las comunicaciones, con la formación de la burguesía y de las nuevas clases sociales,
con el desarrollo de las ideologías y de los partidos políticos. Se transforma y se autonomiza respecto de los poderes tradicionales, constituyendo como un espacio en que las actividades individuales y la competencia comienzan a desplegarse con libertad, o más concretamente, en un contexto de lucha y conflictos entre intereses y aspiraciones particulares. Así es como, de hecho, surge la sociedad moderna, surge con la progresiva conformación de una sociedad civil autónoma, independiente del sistema de poder y del sistema económico de la sociedad anterior. Una sociedad civil que surge por las iniciativas individuales de los integrantes de una nueva clase en formación, que posteriormente es llamada la burguesía, asociada a procesos ideológicos como son los del iluminismo, el racionalismo, el surgimiento de las ciencias empíricas, ¿no? Que todo eso da lugar a una sociedad civil en la cual se van constituyendo los gérmenes de la civilización moderna, en el plano de la producción, o sea, en el plano económico, con los nuevos métodos de producción, de comercio, de transporte, con el surgimiento de la industria, y en el plano político surge en la sociedad civil las nuevas ideologías, las nuevas formas de pensar, se van constituyendo asociaciones que finalmente van a derivar en la conformación de partidos políticos. Se va, por lo tanto, creando una sociedad civil independiente de la civilización económica y política anterior. Por otro lado, continúo la lectura, por otro lado, el poder político reacciona autoritariamente en un esfuerzo por conservar y restaurar el antiguo orden. Trata de asegurar para sí al menos el monopolio de la violencia y de la administración burocrática. La sociedad política se refuerza, conformándose como un cuerpo separado que se pone por encima de la sociedad civil. Se configura de este modo la primera forma de lo que podemos considerar Estado moderno, con base en la unidad territorial de dimensiones nacionales, el Estado absoluto. La primera figura del Estado moderno es, pues, la de un poder autoritario que se impone por la fuerza y que es estructuralmente restrictivo de las libertades individuales. Estamos en el ángulo superior derecho del cuadrante. Se había formado la sociedad civil en el ámbito inferior derecho del cuadrante, autonomizándose de la sociedad, de la civilización medieval, es decir, del orden económico y político anterior, con esas clases dominantes del orden anterior, ese sistema que es puesto de alguna manera en duda, en cuestión por el surgimiento de una sociedad civil moderna, independiente, que pone los gérmenes de una nueva civilización y que reacciona. ¿Y reacciona cómo? Reacciona fortaleciendo el poder, reacciona fortaleciendo el espacio del Estado, reacciona creando un Estado, es decir, configurando el espacio a la derecha de arriba de nuestro cuadrante. Y se constituye, por lo tanto, con la política como el accionar de un poder altamente autoritario en lo que conocemos como el Estado absoluto. Continúo la lectura. Fue en aquel contexto histórico que una serie de pensadores políticos se plantearon el problema de cómo construir una relación orgánica nueva entre sociedad civil y sociedad política, en un nuevo orden que no niegue las recién conquistadas libertades individuales y económicas y que tuviera en cuenta la enorme diferenciación que se estaba produciendo a todo nivel en la vida social, porque la situación que se había creado era de una sociedad política autoritaria, de una sociedad civil autónoma, fuertemente confrontada, totalmente
no orgánica, una tratando de dominar a la otra, y es decir, la sociedad, el Estado absoluto tratando de dominar a la sociedad civil en formación, y la sociedad civil que se iba creando tratando de autonomizarse, independizarse del poder y afirmar sus propios espacios de libertad y de independencia para la acción económica, cultural, etcétera. Entonces surge el problema se lo plantean algunos pensadores, ¿cómo en ese contexto, cómo superar esa confrontación de esta sociedad política y sociedad civil que surgen en antagonismo? ¿Y cómo crear una nueva articulación entre ellas? ¿Cómo crear una nueva organicidad? La respuesta de estos intelectuales fue el proyecto liberal de un Estado democrático moderno, el cual se fue progresivamente realizando en Europa y expandiendo lentamente hacia otras regiones del mundo. El Estado democrático moderno surgió así como un método y una forma de organizar el gobierno político de la sociedad, allí donde se reconoce a los individuos la libertad económica, la libertad de asociación política, el pluralismo del pensamiento y la circulación libre de las ideas. En su estado puro, el ideal democrático liberal implica, en primer lugar, el reconocimiento, la aceptación de la autonomía de la sociedad civil respecto de la sociedad política. Las actividades económicas, culturales, religiosas, políticas, científicas tienen en la sociedad civil su espacio de desarrollo libre, sin interferencias estatales. Respecto de ellas, el Estado se limita a fijar las reglas de juego, o sea, normas generales comunes a todos, garantizando los derechos de los ciudadanos y la propiedad privada. Garantía de la autonomía de la sociedad civil es la sujeción del gobierno a un orden constitucional que establece los límites de su poder de modo restrictivo. Ese es el primer elemento del modelo político, del proyecto que esos intelectuales formulan y que da lugar a lo que conocemos como la sociedad o la civilización moderna, el modo moderno de articulación de las relaciones entre economía y política. Primer elemento que consiste en reconocer, afirmar la autonomía de la sociedad civil. La sociedad civil es independiente, los individuos pueden independientemente generar actividades económicas, actividades culturales, pensar libremente, desarrollar las ciencias, las artes, desconectados del sistema de poder. Eso suponía que al sistema de poder, o sea, al Estado, que en ese tiempo era Estado absoluto, había que restringirlo, había que someterlo a una constitución para que no interfiriera arbitrariamente en el desarrollo de la sociedad civil, para que se sometiera a un rol que se le atribuía al Estado, que era fundamentalmente el de fijar reglas del juego o normas generales comunes a todos los ciudadanos, pero garantizando los derechos de los ciudadanos, garantizando la propiedad privada, garantizando la libertad de organización, la libertad de pensamiento, etcétera. Pero eso no es todo. Ese esfuerzo intelectual que se traduce en el proceso práctico de construcción de un nuevo orden económico-político tiene un segundo elemento. El ideal democrático implica, en segundo lugar, la representatividad de la sociedad política y de los poderes públicos. Esto significa que la legitimidad del gobierno y de las autoridades se construye en la sociedad civil y se manifiesta a través de la expresión de la voluntad soberana del pueblo a través del voto. Es decir, la sociedad civil de alguna manera intenta subordinar al poder político. Y lo subordina estableciendo que el poder político se constituye de manera legítima solamente si es representativo de la sociedad civil, es decir, si ha sido elegido por las personas, por los individuos en elecciones libres, es decir, si la sociedad civil, que de alguna manera es expresión de la voluntad soberana
del pueblo elige a los gobernantes. Por lo tanto, los gobernantes quedan por lo menos al nivel de su gestación, de su generación, de su origen, subordinados a la sociedad civil. El tercer elemento del modelo democrático liberal es el carácter no ideológico y la neutralidad del Estado. El Estado no tiene una ideología oficial permanente, es institucional y formalmente neutro respecto de las ideologías y formas de pensamiento que se desarrollan en la sociedad civil. Estas formas ideológicamente vacías del Estado se llenan de aquellos contenidos intelectuales y morales que se desarrollan autónomamente en la sociedad civil, siendo el Estado orientado cada vez por aquellas concepciones que logran en esta, es decir, en la sociedad civil, un desarrollo mayoritario y hegemónico. Sólo así las distintas expresiones culturales podrán sentir que el Estado no las excluye a priori, pudiendo confiar en que su expansión en la sociedad civil las puede llevar a acceder a funciones políticas dirigentes. La neutralidad del Estado es afirmada no solo respecto a las ideologías, sino también económica y jurídicamente. Todos los ciudadanos son iguales ante la ley, y el Estado no interviene en los contratos privados ni en las relaciones de mercado, sino fijando normas de validez general. Nuevamente encontramos aquí, en ese proyecto democrático moderno, el esfuerzo de la sociedad civil por subordinar al Estado. El Estado no puede tener una ideología propia, debe ser neutro frente a los distintos actores que actúan en la sociedad civil, en el mercado, en la sociedad. No tiene un carácter ideológico, no tiene una ideología. Esto cambia completa, es un cambio radical respecto al orden político institucional de la sociedad medieval, donde las concepciones religiosas, por ejemplo, eran ideología oficial del Estado, eran el marco de ideas que orientaba la acción del Estado de manera sistemática, y en cambio aquí en la sociedad moderna el Estado no tiene ideología, pero se va a llenar de contenido porque tiene que tomar decisiones y orientarse, pero no tiene contenidos propios, sino que se llena de aquellos contenidos ideológicos, de aquellas ideas, de aquellos proyectos que en la sociedad civil adquieran mayor presencia, mayor fuerza, que adquieran hegemonía, se dice después. Entonces el Estado es neutro, no solamente respecto a las ideologías, sino también respecto a los actores económicos, incluso es neutro jurídicamente. Lo que debe hacer es establecer normas, leyes que son comunes para toda la sociedad, sin intervenir en el accionar, en los contratos, en las negociaciones, en las actividades que los privados realizan en el mercado y en la sociedad civil en general. Entonces, la idea central de este ideal democrático era que la sociedad política sea representativa de la sociedad civil, que le esté subordinada y que dependa de ésta en su evolución, teniendo además un margen de poder limitado constitucionalmente. La democracia moderna surge, pues, como una tendencia reductora del Estado, es decir, es el esfuerzo por controlar, limitar el poder del Estado absoluto que se había formado justamente con el esfuerzo, con la intencionalidad de controlar a la sociedad civil que buscaba su independencia y su autonomía. La democracia moderna surge, pues, como una tendencia reductora del Estado y se afirma históricamente en lucha y oposición al absolutismo, que constituyó la primera figura del Estado nacional moderno. Hay, pues, en este proyecto democrático liberal un consistente desplazamiento hacia la parte inferior del cuadrante, siempre desde el lado de la derecha, porque eran las clases intelectuales, la burguesía, las clases económicamente que desarrollaban iniciativas económicas y que tenían acceso a la propiedad.
Este modelo teórico-político del Estado liberal democrático fue asumido por los grupos sociales emergentes fue asumido por los grupos puesto que fue elaborado intelectualmente como respuesta, como intento de solución, de creación de un nuevo sistema de vinculaciones entre economía y política. Este modelo teórico-político del Estado liberal democrático fue asumido por los grupos sociales emergentes en el contexto del desarrollo del capitalismo y el industrialismo, en particular por aquellos sujetos que desarrollaban iniciativas económicas y políticas fundadas en la propiedad privada y el capital. El centro de gravedad se coloca consecuentemente en el ángulo inferior derecho del cuadrante. El ascenso del bloque burgués, la difusión del nuevo tipo humano, o sea, el individuo libre, sujeto de derechos económicos, políticos y culturales, y la ampliación del mercado capitalista cumplen una etapa significativa en la historia política moderna. Sin embargo, dichos procesos encontraron pronto sus límites históricos y estructurales. El individuo, sujeto de iniciativa económica y empresarial, se realiza solo en una proporción limitada de la población, porque dicha iniciativa supone la posesión de capital y de propiedad, dada la configuración capitalista del mercado. La empresa capitalista implica, además, estructuralmente, una fuerza de trabajo social no individualizada, no libre, sino sujeta a dependencia, sujeta a utilización heterónoma. Es decir, el modelo teórico era que todos los individuos eran libres, eran sujetos de derecho, pero el límite en la práctica se da por el hecho de que dicha posición de autonomía, de capacidad de iniciativa, de derechos verdaderamente reconocidos, se verifica solamente para un sector de la sociedad. La mayor parte de la sociedad permanece ajena a esa sociedad civil dinámica. Amplios, mayoritarios grupos sociales quedan al margen de la libertad económica, permanecen subordinados al capital, constituyéndose como una masa proletaria dependiente y no diferenciada en individualidades libres. También la individuación intelectual, o sea, el individuo en cuanto sujeto libre de pensamiento y de actividad creativa, permanece restringido a los grupos intelectuales dirigentes, mientras que grandes masas quedan al margen del desarrollo científico y cultural moderno y no alcanzan tampoco la libertad de expresión, que queda fuertemente condicionada a la posesión de medios económicos. Así, el proyecto económico político liberal comienza a poner de manifiesto precozmente sus contradicciones, su utopismo, la no correspondencia de sus supuestos teóricos con los datos de la realidad social. El ser un modelo político pensado para organizar hombres libres que en la realidad capitalista constituyen solo una minoría social. Hay en este sentido una suerte de realismo político aristocrático en la instauración de democracias restringidas que reconocían derechos ciudadanos solo a ciertas clases o a quienes acreditaban determinados niveles culturales. Eso ocurrió en los comienzos de la constitución de las democracias modernas. Pero las pretensiones del modelo teórico eran universales. Antes que el proyecto democrático liberal llegara a perfeccionarse históricamente, o sea, llegara a cumplirse, comienza a deteriorarse. ¿Por qué? La sociedad política se revitaliza y empieza a separarse de los controles de la sociedad civil. Muchos tornan a la concepción del Estado como pura fuerza, como cuerpo separado por encima de la sociedad civil. Como el modelo no se realiza en la práctica y como la sociedad civil está atravesada por contradicciones y mantiene exclusivamente la hegemonía de un sector de la sociedad, entonces el modelo político entra a ser cuestionado y empieza a desarrollarse la actividad de los sectores sociales en el plano político, de los sectores sociales excluidos de
la participación en la sociedad civil a buscar tener presencia y adquirir poder a través de la acción, a través del desarrollo del Estado. El proceso histórico es al respecto complejo y diferenciado según los países y regiones. No podemos pretender aquí dar cuenta del mismo, pero la dirección que sigue es inequívoca, en el sentido de un desplazamiento del centro de gravedad hacia arriba. En concreto, el Estado fue reasumiendo crecientes funciones, desplegando nuevas actividades, creciendo y abandonando su neutralidad social e ideológica. La burocracia pública se desarrolló notablemente, consolidando grupos de funcionarios permanentes, civiles y militares, que escapan al control de los mecanismos de representación. Es decir, en el Estado empieza a generar pensamiento, a generar ideología, a adquirir fuerza propia, a independizarse de la sociedad civil. Se va constituyendo en el Estado una clase social nueva, que es la burocracia, cuerpos de funcionarios que actúan ampliamente en el aparato público, incluso en el ámbito militar. Ante la presencia de movimientos sociales de reivindicación popular en lo económico o de oposición política a los gobiernos, el Estado reacciona, desplegando actividades coercitivas y ampliando los aparatos policiales. Los ejércitos permanentes se expanden inusitadamente ante las guerras y conflictos potenciales entre los estados. Y se entra entonces en una nueva fase de esta historia de la sociedad moderna. Se va configurando un tipo de Estado que tiene dos principios de organización, paralelos y complementarios, y consecuentemente dos estructuras interrelacionadas en un sistema de poder y dirección complejo. O sea, junto al principio y al sistema de representación, cuyos órganos principales son los partidos políticos, el Parlamento, los medios de comunicación, las asociaciones privadas, etcétera, que da lugar a representantes elegidos a través del voto, junto a esa parte del Estado que es representativa de la sociedad civil, se configura un segundo principio, se configura un sistema burocrático en el Estado, cuyos órganos son todos los aparatos de la burocracia civil y militar relativamente independientes de la opinión pública. Mientras el lado representativo del Estado se legitima a través de las expresiones políticas de la voluntad ciudadana, el lado burocrático obtiene su legitimidad en base a las competencias técnicas y a la eficiencia que manifieste en el ejercicio de sus funciones. Es decir, hay un sistema de doble legitimación del Estado que se refuerza. Uno es el lado representativo, donde se legitima la autoridad y el poder por el voto emanado desde la sociedad civil. Pero hay el sector burocrático del Estado que se expande enormemente y que se legitima a través de las tareas que asume, a través de la eficiencia que logra en su realización y a través del despliegue de iniciativas propias, como por ejemplo impulsar o motivar guerras entre Estados que refuerzan el propio aparato militar y que le dan una creciente importancia al propio Estado. En esta nueva forma, llamada también democracia, el Estado se presenta como una combinación de fuerza y consenso, de hegemonía y de control, de dominio y de coerción política. En esta nueva configuración de los Estados modernos, las relaciones entre economía y política, y más en general entre sociedad civil y sociedad política y entre dirigentes y dirigidos, se tornan más complejas, más densas, viscosas. Se trata de una verdadera crisis del modelo liberal que tiene su origen y que a su vez da lugar a procesos sociales, culturales y políticos de vastas proporciones. Ese Estado burocrático representativo fue la respuesta a las insuficiencias en el proceso de universalización del proyecto liberal democrático. Se trata, cuando surge este cambio en las relaciones entre economía y política, se trata de una verdadera crisis del modelo liberal
que tiene su origen y que a su vez da lugar a procesos sociales, culturales y políticos de vastas proporciones. Como respuesta a esta crisis y como resultado de estos procesos, los estados evolucionan en formas diferenciadas. En algunos casos, la energía social y política de las masas subordinadas desborda los canales del orden estatal establecido y conduce a una reestructuración de la sociedad. El fenómeno de los socialismos reales surge de la derrota histórica de la burguesía y del movimiento democrático en sociedades en que habían alcanzado menor desarrollo y consistencia, llevando a una reestructuración del sistema económico-político tal que la sociedad civil es ampliamente absorbida por el Estado y subordinada a la sociedad política. Tenemos en todos estos casos un rápido desplazamiento hacia el sector izquierdo del cuadrante, acompañado de un nuevo y acelerado desplazamiento hacia su parte superior. Esas sociedades encuentran así su centro de gravedad en el ángulo superior izquierdo de nuestro gráfico posicional. Es decir, hay estados, aquellos que estaban menos consolidados, menos desarrollados, en que las fuerzas tendientes a desarrollar la política, a darle autonomía y más poder al Estado, están fuertemente canalizadas por movimientos sociales, por movimientos populares que luchan por cambiar el sistema económico. Se constituye entonces un proceso tendiente a fortalecer el Estado, pero con una orientación de izquierda, con una orientación revolucionaria muchas veces, como fue el caso de los socialismos reales. Es decir, y ese Estado así constituido se esfuerza directamente por subordinar de nuevo completamente la sociedad civil a la sociedad política, eliminar la propiedad privada, reducir las autonomías de la sociedad civil en sus varios campos, incluido el del pensamiento y de la libre asociación, y concentrar toda la dinámica histórica y todo el peso de las decisiones en el Estado, un Estado controlado que es un Estado también ideológico, pero con una ideología de carácter socialista que enfatiza abiertamente la importancia del Estado y la necesidad de subordinación del mercado y de la sociedad civil al Estado. Eso es lo que ocurre en algunos países. En otros casos, son los sectores plutocráticos los que imponen su poder con el uso de la fuerza y de la propaganda técnicamente perfeccionada, desmontando también la institucionalidad democrática. El fenómeno fascista es, en esencia, la estructuración de un Estado autoritario que garantiza el poder burgués impuesto burocráticamente a una sociedad civil en la cual han sido abolidas las autonomías políticas y culturales, y donde gran parte de las actividades privadas, o sea, propias de la sociedad civil, tienden a ser controladas o a ser incorporadas a la esfera estatal. Nos hallamos en estos casos siempre en el plano de arriba, pero en el extremo derecho. En otros casos, en fin, donde las estructuras democráticas habían alcanzado mayor consistencia y donde la sociedad civil era más homogénea y cohesionada, se logran combinaciones en las que se conservan elementos importantes del modelo democrático liberal junto al desarrollo creciente del tamaño del Estado y de sus funciones económicas, políticas y culturales. En este sentido se verifican muchas experiencias diversificadas. Quizá la más importante son las del fenómeno norteamericano y del fenómeno socialdemocrático. El fenómeno norteamericano es en esencia el de un Estado que mantiene las formas y estructuras democráticas y el predominio de la clase burguesa, pero donde la hegemonía y el poder se ejercen fundamentalmente a través de la burocratización y tecnificación funcional de los mismos instrumentos de la representación. El lado burocrático del Estado ha penetrado subrepticiamente el elemento representativo, sin que se niegue la autonomía de la sociedad civil. El nexo entre ella y la sociedad política está construido más técnicamente que políticamente.
El fenómeno socialdemócrata consiste en la estructuración de un Estado donde el elemento representativo y el lado burocrático se equilibran democráticamente, pero en donde se ha reducido la autonomía de la sociedad civil. Se mantienen en la esfera privada gran parte de sus actividades propias, pero la sociedad civil es sometida como conjunto al control de una sociedad política que se ha expandido notablemente. Es un proceso de diferenciación que se manifestó a lo largo de varias décadas, especialmente en los comienzos del siglo XX, y que nos permite comprender desplazamientos siempre hacia darle mayor poder al Estado sobre la sociedad civil, pero en unos casos orientados por el sector plutocrático, que tenía control de la sociedad civil y por lo tanto que mantenía mayor autonomía a las actividades económicas y quería sostener esos espacios de autonomía, y en otros casos con una orientación más de izquierda, resultado de las luchas de aquellos sectores desplazados o subordinados en la sociedad civil, las clases obreras, las clases campesinas, los sectores marginados, que adquieren peso en el Estado y que luchan entonces por subordinar completamente a la sociedad civil, puesto que en ella no tienen participación y por lo tanto mantienen un proyecto de carácter estatista. Voy a terminar con la lectura del último párrafo que resume de algún modo este periodo histórico. En su conjunto, estas reestructuraciones implicaron globalmente una inaudita expansión del Estado y consiguientemente una acentuación de la primacía de la política frente a los demás ámbitos de la actividad social. En particular, la gran crisis de los años 30 y la respuesta que se le dio en términos de ampliar la intervención del Estado en la regulación del mercado y en el control de ciertos medios de producción fundamentales alteraron sustancialmente las relaciones entre economía y política. En efecto, el Estado redistribuye ingresos, amplía la demanda pública, salva empresas, despliega servicios públicos para su satisfacción socializada, desarrolla sus propias capacidades empresariales, planifica y programa proyectos nacionales, se constituye como el principal centro de comunicación social, difunde y publicita ideologías, filosofías y religiones. Con todo ello, la sociedad civil se torna crecientemente dependiente de la sociedad política y junto con ello, las personas, comunidades y grupos sociales de cualquier tipo entran también en situaciones de dependencia tan profundas que la actividad reivindicativa se convierte en uno de los mecanismos principales de participación en los sistemas de distribución y asignación de recursos y de ingresos. Dejamos hasta aquí este análisis que continuaremos en el próximo programa. Hemos completado una cierta visión histórica de lo que ha ido sucediendo en las relaciones entre economía y política a lo largo de una civilización basada, por un lado, en el capitalismo en el ámbito y el industrialismo en el ámbito económico y en el Estado y su acción organizadora del orden en el campo político.